Bueno, buenas tardes a todos y a todas, espero que estén muy bien. Damos inicio al webinar Accesibilidad Digital, una aliada para mejorar las comunicaciones y experiencias, una iniciativa de Libertate que cuenta con el apoyo de Nación Seguros, de ID4U, de la CACE, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, y del Consejo Publicitario Argentino. Bueno, estamos muy felices, la verdad, de que siendo diciembre y sabemos que las agendas están complicadas, se hayan podido hacer un ratito para estar acá y compartir sobre este tema que esperamos abrir conversaciones o continuar conversaciones que ya se vienen dando. Y bueno, para quienes no nos conocen, Libertate somos una consultora social que justamente nos especializamos en acompañar la transformación cultural de organizaciones con foco en diversidad, discapacidad, accesibilidad y perspectiva de género, y siempre promoviendo desde nuestras acciones la participación activa de las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos. Y contamos con un área específica de experiencias accesibles, en donde justamente hacemos diagnósticos de accesibilidad, de webs y de apps, y de comunicaciones. También trabajamos dando formación y consultoría en accesibilidad digital y comunicación accesible. Y bueno, y contamos con una certificación llamada Apto Accesible para justamente sitios y apps que cumplen con los estándares internacionales de accesibilidad. Dicho esto, ¿por qué estamos acá? Un poco porque, bueno, como saben, el domingo fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre, y nos parecía muy importante poder seguir abriendo conversaciones en torno a la accesibilidad. Cuando justamente no encontramos accesibilidad digital, en este caso, se vulneran derechos, se generan entornos que son excluyentes y se refuerzan discriminaciones. Por eso nos parece importante seguir abriendo estas conversaciones que creemos también súper importantes para que todos podamos ser hacedores, ¿no?, de la accesibilidad desde el rol y desde el lugar que nos vaya tocando. Y no quisimos hacerlos solos, digamos, sino que pusimos como la idea de este webinar es poner a rodar también conversaciones con empresas y organizaciones con las que venimos trabajando fuertemente en este tema y que creemos que tienen muchísimo para aportar desde su perspectiva a justamente esta conversación que contribuya a que la accesibilidad digital sea cada vez más un tema de agenda y esté garantizada en cualquier entorno digital. Así que bueno, dicho esto, tenemos una agenda bastante apretadita, pero también diversa. Andy va a hacernos una pequeña intro de cómo podemos mirar la accesibilidad como una oportunidad. Después, Vanessa, ya les voy a ir presentando, pero Vanessa va a trabajar un poquito más de la oportunidad de la accesibilidad, un poquito más con foco en e-commerce. Después vamos a trabajar en algunas recomendaciones para una comunicación más accesible, también con la presencia de María del Consejo Publicitario y de Andy. Y finalmente vamos a cerrar con los aprendizajes en accesibilidad digital de Nación Seguros, de la mano de Reinaldo y de Darío. Así que esa es la idea de la agenda del encuentro, esperamos que puedan disfrutarlo y sobre todo que se lleven tal vez ideas para seguir profundizando si ya vienen trabajando en la temática o para poder también iniciar un camino que tiene varias aristas, pero también mucho potencial, digamos, por un montón de razones que vamos a seguir viendo. Voy a pedir a quienes van a estar hablando que por favor tratemos de hablar de forma no muy acelerada para facilitar la interpretación en lengua de señas que está a cargo de Flor. Así que bueno, la idea es eso, que podamos todos y todas disfrutar de este encuentro. Entonces, Andy, te doy la palabra a vos. Andy es licenciado en comunicación y es justamente consultor de Libertate en temas de accesibilidad digital y comunicación accesible. Así que, Andy, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, por ser parte de este espacio. Bueno, en primer lugar, me gustaría empezar un poco haciendo un marco muy breve de, bueno, este webinar sucede hoy, que es 5 de diciembre, estamos a 2 días del 3 de diciembre, que fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces, acá hay un punto importante para empezar a hablar de accesibilidad, ¿no? Que la accesibilidad digital tiene mucho que ver
con dos de estos objetivos que promueve este día, que tiene que ver con, digamos, reivindicar los derechos de las personas con discapacidad y la accesibilidad digital en muchos países es de alguna manera un derecho porque está regulado por legislaciones. Esto puede variar según países de Latinoamérica, en este caso, según qué país, pero hay normas internacionales de accesibilidad digital, hay estándares internacionales y que según las leyes de cada país tienen que aplicarse en mayor o menor medida. Entonces, un poco tiene que ver con eso, con el 3 de diciembre también va a influir, ¿no? Desde ya en la calidad de vida de las personas con discapacidad, en tener una mejor calidad de vida, porque la accesibilidad digital, de alguna manera, también nos da calidad de vida porque nos permite que podamos acceder a manejar el dinero, a ser autónomos, a utilizar un home banking, acceder a la información y también vamos a ver más adelante que la accesibilidad digital está muy ligada a la accesibilidad comunicacional y a las barreras de comunicación. Entonces también tiene que ver con toda esa parte de los derechos de las personas con discapacidad. Y después me parece que interesante también pensarlo como una práctica inclusive antidiscriminatoria, ¿no? Porque sabemos que si tenemos buena accesibilidad digital, vamos a ser más inclusivos con las personas con discapacidad. Así que en ese sentido me gustaba un poco conectarlo con este 3 de diciembre que pasó y también utilizarlo como un puntapié, porque generalmente se cree que la accesibilidad digital viene únicamente a eliminar barreras de accesibilidad en las personas con discapacidad. Y ese es un primer o un error muy frecuente que a mí me gusta un poco desterrar, ¿no? Las empresas, si bien las personas con discapacidad somos quizás la mayor cantidad o la población con más demanda de accesibilidad digital, no somos la única población que se beneficia con la accesibilidad digital. Y en ese sentido pensamos que es un poco un desafío que tenemos lograr que las empresas puedan capitalizar todos estos beneficios que promueve la accesibilidad digital. Pensemos que una buena accesibilidad digital tiene que ver con garantizar distintas maneras de acceso a las plataformas. Eso, digamos, afecta también para bien a que personas, quizás poblaciones adultas mayores, puedan acceder a la información, puedan interactuar con las plataformas. Si una página, por ejemplo, está redactada en lenguaje sencillo, puede hacer que personas con barreras idiomáticas, que por alguna razón no hablan bien el español o no lo tienen tan internalizado, puedan acceder a plataformas digitales y en ese sentido también a perfiles que sin ninguna duda van a poder usar mejor las plataformas. Y entonces a mí me gusta un poco también hacer foco en esto, ¿no? En que la accesibilidad digital, si bien va a mejorar la calidad de vida y es un derecho para muchas personas con discapacidad, no es la única población que la demande y a quien le vamos a mejorar una calidad de vida. Eso por un lado. También me gusta pensar que desde Libertate venimos trabajando hace muchos años en accesibilidad digital y a lo largo de este periodo identificamos algunos desafíos donde creemos que podemos nosotros hacer un aporte interesante. Por ejemplo, muchas veces las empresas no saben por dónde iniciarse en el camino a la accesibilidad o qué acción dar primero. Muchas veces las empresas mismas desconocen el estadio de madurez que tienen en accesibilidad. Entonces, siempre tratamos de recomendar que antes que nada se puedan realizar un diagnóstico de sus plataformas o del estado de la empresa en general. Eso nos parece importante porque a veces se tienen ideas erradas de la situación o la condición en la que se encuentra la empresa en la accesibilidad. Mismo también pasa que a veces una empresa supone que tiene una accesibilidad quizás mayor de la que en realidad tiene. ¿Por qué? Porque trabajan con proveedores y estos proveedores quizás, si bien la empresa puede tener prácticas accesibles de accesibilidad digital, estos proveedores donde ellos a veces tercerizan algunas actividades, estos proveedores no lo son, no tienen buena accesibilidad digital y es un poco
viene a romper con esta cadena de accesibilidad. Y entonces muchas veces sucede que las empresas tienen que volver quizás a hacer un relevamiento de accesibilidad. En tercer lugar, las personas con discapacidad todavía somos pocas las que formamos parte de los equipos de trabajo de las empresas y es un desafío también poder ser más personas las que formemos parte de los equipos. Eso agilizaría la accesibilidad digital, seguramente que ayudaría muchísimo a identificar barreras y oportunidades, porque también, como comentaba, que la accesibilidad digital mejoraría un montón de situaciones y de barreras en personas y de modos de uso en personas que no tienen discapacidad, pero el contar con personas con discapacidad en los equipos, eso podría ayudar mucho y creemos que es un gran desafío que tenemos todavía desde Libertate, que es una de las razones por las cuales estamos en estos webinars. A veces también sucede que no se cuentan, dependiendo, ¿no?, del tamaño de la institución, no se cuenta con un referente en accesibilidad o mismo con un departamento de accesibilidad, y eso, sin ninguna duda, tendría que pasar, al menos tener un referente que pudiera un poco tomar las riendas e incorporar la accesibilidad como una perspectiva. Siempre hablamos algo que- que decimos que es que la accesibilidad digital en este caso no es una capa que se agrega a lo último, con una metodología donde nosotros diseñamos, prototipamos, construimos, etcétera, y la accesibilidad digital se agrega a lo último, y por eso un poco también esto que comentábamos que comentaba hace un rato de los proveedores, sino que la accesibilidad, lo que desde Libertate por ahí quizás nosotros ofrecemos y ayudamos es a adoptar la accesibilidad digital como una perspectiva de trabajo, como algo que debe ser transversal, que se inicie, se empieza a planificar desde el inicio como una modalidad de trabajo. Así que en ese sentido creemos que este webinar va a tratar mucho de eso y van a inclusive ustedes después con el pasar del webinar van a poder conocer un poco cómo afecta. Y por último también la accesibilidad es incremental. Es decir, que a veces hay empresas que no saben por dónde iniciar o no quieren iniciarse en este camino porque dicen, bueno, yo no hice nada en accesibilidad, entonces ya un poco como que perdí el tren, ¿no? No estoy a tiempo. Y esto para nada es así, en primer lugar porque nunca es tarde y en segundo lugar porque la accesibilidad se puede, justamente si tenemos un buen diagnóstico o tenemos un referente que pueda iniciar ese proceso, se puede iniciar la accesibilidad quizás no toda, sino al menos empezar desde un lugar, decir, bueno, vamos a tomar este perfil de personas y vamos a eliminar las barreras para que este perfil pueda acceder y después desde ya, que es un camino que quizás no tiene fin, inclusive porque la accesibilidad es dinámica, aparte de ser incremental, es dinámica, siempre va cambiando, van surgiendo nuevos desafíos. Así que bueno, a mí me parece que está bueno que abordar quizás múltiples perspectivas y abordar la accesibilidad digital desde muchos lugares y un poco conversar entre todos los actores en este webinar. Gracias, Andy, por esa intro, que a veces es importante para saber cómo, dónde estamos y cómo avanzar y saber también bueno, que por ahí estas barreras que encontramos las tienen todas las empresas e instituciones que por ahí se proponen empujar estos temas, ¿no? Así que bueno, para seguir esta conversación, le voy a dar la palabra a Vanessa Gambiracio, que es directora de ID4U, que es miembro de la comisión directiva de CASE, y también le hemos dado recientemente el título, por así decir, de embajadora de accesibilidad y libertate, porque viene ayudándonos un montón a posicionar también este tema. Así que, Vane, completa tu presentación también con lo que desees y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Brenda, Andy, equipo de Liber, por la invitación y por permitirme participar y sobre todo seguir aprendiendo, ¿no? Porque si hay algo de lo que justamente aprendimos todos dentro de ID4U en este tiempo es que tenemos mucho por aprender en este terreno, mucho por seguir haciendo y por seguir evangelizando, sobre todo lo bueno que hay que hacer y seguir trabajando en conjunto.
Así que les agradezco el espacio y el lugar. Principalmente, y para terminar de completar, ID4U, agencia de marketing digital, venimos trabajando hace muchísimos años en e-commerce, tenemos equipos de comunicación, de marketing, de campañas, y trabajamos ya hace muchos años con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico y a su vez con otras cámaras de la región, impulsando principalmente los eventos Hot Sale y Cyber Monday. Y como empresa que arrancamos siendo equipo de más de diseño, tenemos como mucho foco en lo que es la experiencia del usuario y en trabajar el diseño de interfaz y la experiencia dentro de una plataforma web en general, ¿no? Pero obviamente cuando esto se cruza con la necesidad de vender dentro de un e-commerce y cuando además con ese e-commerce tenemos que lograr satisfactoriamente poder venderle a todos y a todas por igual, es donde tenemos este desafío y donde nos pusimos de lleno a trabajar con los temas de accesibilidad digital como una de las patas fuertes en las cuales capacitar a nuestro equipo interno, capacitarnos como organización a la que represento también. Así que un poco lo que Vane, traje para compartirles hoy desde este rol, desde este sombrero, desde este lugar, es, bueno, un poco cómo podemos ver al e-commerce como una experiencia integral, el por qué incorporar la accesibilidad como un estándar, cómo trabajarlo para que realmente sea un estándar de trabajo y tips para nuestros proyectos online, como con algunos detalles para que cuando después de la presentación el material se comparta, a ustedes les quede algunos links concretos para poder sacar provecho. ¿Sí? Vane, Bueno, te estamos escuchando un poquito cortadito, capaz que si sacas la cámara, dale, mejor. perfecto. Ujú. Saco video así comparto pantalla. Dale, ahí vamos. ¿Me decís ahí si mejora? Ahí te escuchamos mejor, gracias. Perfecto, buenísimo. Bueno, a ver, nosotros hace rato que trabajando en e-commerce vemos justamente que el proceso de la compra online cierra en realidad un proceso que no arranca únicamente dentro de esa plataforma en la que se termina este proceso. Este proceso empieza muchísimo antes. Y cuando hablamos de que una tienda tiene que ser accesible, la tenemos que evaluar, revisar y ver en su integridad, pero también tenemos que repasar cuáles son todos esos puntos de contacto previo que tenemos con esos usuarios y con esas personas que van a después ingresar en una segunda instancia a nuestro canal online. Entonces, el evaluar a la accesibilidad no solamente tiene que ver con técnicamente revisar y chequear todo lo que pasa dentro de la tienda únicamente, sino revisar todos los otros canales por los cuales la persona va a estar llegando a nuestra tienda online. Entonces, el tener en cuenta la accesibilidad digital dentro de los banners, las campañas y los anuncios con los que yo salga a buscar tráfico hacia ese e-commerce, los mailings que yo envíe a los clientes que ya tengo en base de datos, las publicaciones que hagan redes sociales, todo el proceso de punta a punta dentro de la compra, dentro de la tienda y también evaluar y entender que la compra en e-commerce no termina solamente cuando la persona terminó de completar los datos con su tarjeta o su transferencia, sino que termina de realmente cerrarse cuando esa persona recibe su pedido en su casa o con el método de retiro que haya elegido. Con lo cual también tengo que garantizar la accesibilidad en el resto de los procesos, ya sea que venga a la tienda físicamente a buscar el producto o ya sea que se lo estemos enviando a su domicilio con todos esos componentes en todo el proceso de lo que llamamos el Customer Experience, ¿sí? Con lo cual, como verán, no es solamente un tema de e-commerce únicamente técnico y de la tienda y de las cuestiones de la web, sino de un montón de otros aspectos en los cuales tenemos que poner el foco y la mirada pensando en derribar estas barreras para que se complete todo el proceso de una forma eficaz y eficiente para todos. Siguiendo un poco con esto y con la coherencia, bueno, acá hay unos ejemplos que me tomé el atrevimiento de traer. Hay muchos casos en los que nosotros tratamos de que en la parte más de diseño de interfaz haya niveles de legibilidad con valores de volumen de texto tipográfico, escritos también como texto en sí mismo y que no sean parte de las imágenes, justamente para facilitar la lectura de los lectores y de los de traductores que pueden necesitar personas con algún tipo de complemento
para poder realizar la lectura con ayudas. En este sentido, también entendemos que hay personas que tal vez ante determinada dificultad de lectura o legibilidad, sin necesidad de llegar a personas que son totalmente no videntes, pero que tienen algún tipo de problema de miopía, astigmatismo, algún tipo de afección mínima, podemos facilitarles mucho con algún tipo de acceso iconográfico que le permite identificar a los botones no solamente con lo que tiene que leer en escritura, sino también con la comprensión de lo que simboliza una categoría, por ejemplo, dentro de una tienda. Y estos son algunos detalles dentro de una tienda, pero no es detalle menor y no nos tenemos que olvidar que así como mencionábamos lo de la tienda y completando este proceso, también tenemos que pensar en cómo comunicamos esto dentro de las redes sociales. Y en las redes sociales, el ejemplo que estamos viendo en esta pantalla contiene unos módulos escritos de contenido y una frase que habla sobre los 10 principios de usabilidad. Entonces, si hay algo que es lo que aprendimos con el equipo de Liber, capacitándonos durante todo este tiempo, es que toda imagen que vaya a ser publicada dentro de redes sociales tiene que ir con un texto alternativo, sobre todo para las imágenes que tienen contenido, porque no todos los lectores pueden leer a la perfección esto muchas veces. Y a su vez, si dentro del texto alternativo podemos complementar con un texto adicional, en este caso, por ejemplo, podríamos decir estamos viendo la ilustración de un wireframe con determinados accesos, complementos y botones que ilustran una interfaz de usuario, ¿sí? Complementar con la descripción lo que tal vez el ojo no está pudiendo ver e interpretar de forma directa. Lo mismo cuando ponemos fotografías, en donde en este caso podríamos detallar como un texto alternativo, más allá del copy que está contando lo que estamos haciendo dentro de la empresa, es, bueno, personas sentadas alrededor de una mesa tomando una capacitación o un curso con una televisión que les está proyectando algo delante, digamos. Hay formas como de describir lo que está sucediendo en el texto alternativo y eso es lo recomendable para cualquier proceso o imagen que publiquemos dentro de las redes sociales. Y como les comentaba antes, el tema del e-commerce como una experiencia integral, para sumarles algunos tips para el proyecto online, tenemos que tener en cuenta los banners con cierta legibilidad y comprensión, tanto en imagen como en texto bien legible, el poder tener también codificados los que nosotros llamamos textos para SEO, palabras claves o imágenes de textos alternativos de esas imágenes para los lectores de la web, y que esto es no solamente importante para los lectores, sino que además colabora para lo que es el posicionamiento orgánico SEO. Entonces, realmente mejoramos la experiencia no solamente para los usuarios que tienen alguna necesidad específica adicional, sino también estamos mejorando la plataforma propia para buscadores y para que tenga mejores niveles de conversión y mejor posición en búsqueda orgánica. Trabajar las imágenes con niveles de contraste adecuado, tratar de asegurarnos esta navegación con teclado, permitirla, ¿sí? con codificación específica en cada uno de los puntos importantes y llaves dentro de lo que es el contenido de esa página, que haya una coherencia en todos esos elementos de pantalla y lo que nosotros llamamos desde lo que es diseño de interfaz de usuario, la coherencia del sistema, ¿sí? Con esto lo que nos estamos garantizando es que estamos contemplando todo tipo de usuarios y personas. Mejoramos la tasa de compra, mejoramos nuestras ventas y a su vez mejoramos también el posicionamiento de buscadores, que es lo que comentaba al principio. Entonces, como para cerrar un poco con este concepto, nosotros vemos que trabajar en mejoras de accesibilidad digital es una gran oportunidad, porque con esto llegamos a muchísimos más usuarios, mejoramos la rentabilidad y las posibilidades también de venta. O sea, hay una realidad y una posibilidad de rentabilizarlo más allá de solamente quedarnos con las cuestiones que tienen que ver únicamente con la experiencia, que son importantísimas, pero a su vez para el negocio y para poder venderlo internamente dentro de la empresa, este también es un gran argumento. Cuando hablamos también de coherencia o consistencia respecto a los sistemas, es por ejemplo como en este caso, fíjense la diferencia entre el ejemplo que tenemos a la izquierda y a la derecha. Si yo quiero que con la caja de la derecha al iniciar sesión la persona ingrese y acceda, considerando que eso es un punto de acceso, nos quedamos cortos. Entonces, fíjense que para que realmente
el usuario detecte espacios con elementos de acciones específicas, tenemos que utilizar los lenguajes propios de un sistema de interfaz de navegación. Y para eso un botón tiene que tener forma de botón, ¿sí? Son de recomendaciones que parecen muy sencillas o muy sonsas, pero en el momento de pensar en diseño de interfaz de usuario, realmente cambian muchísimo después los porcentajes de conversión o de éxito en un proceso de compra, en un proceso de checkout. Bueno, fíjense este ejemplo así medio extremo que les puse en este slide. Bueno, esto de un texto multicolor es realmente ilegible, se complica bastante la lectura y la legibilidad cuando estamos cromáticamente como alternando con luces y sombras o niveles de contraste muy distintos en una misma interfase, y sobre todo cuando superponemos o pretendemos que determinados textos impresos sobre colores vibran y empiezan a generar problemas. Y esto no solamente pasa con alguien que tal vez tenga una condición de daltonismo, esto también pasa con una persona normal en donde hay determinados colores que son imposibles verlos en pantalla o mismo en colores impresos. Entonces los tenemos que tener muy en cuenta al momento de diseñar una interfase. Para que puedan justamente solucionar o tener estos temas a mano y bien cercanos al momento de tomar decisiones de diseño o dejar colores de una marca o establecer paletas, lo mejor que se puede hacer es consultar justamente con la parte que tienen herramientas como la de Adobe, por ejemplo, que tiene toda una sección de herramientas de accesibilidad que ante, por ejemplo, la selección de 2 colores específicos me da pruebas de contraste de cómo eso se ve a nivel de texto escrito, a nivel de formas, a nivel de figura, y me da un puntaje de cómo eso está siendo resultante en el diseño de la interfaz. Y así como hay estas herramientas que nos permiten de colores, hay otras puntualmente como la de Color Viewer, que es la que estamos viendo en este momento, que nos permiten además colocar cuál es el tipo de grado de tal vez daltonismo o no percepción de determinados problemas oculares, y con cuáles son las paletas seguras con las que yo me puedo manejar al momento de elegir colores o una paleta de diseño para una interfaz, ¿sí? Esto les queda como para que lo puedan tener a mano y lo puedan consultar cada vez que necesiten, porque son herramientas que están disponibles online y sin ningún tipo de costo, ¿sí? Ahora, yendo a lo que es cómo incorporar accesibilidad como un estándar de trabajo, la verdad que nosotros consideramos que todos los equipos de la empresa tienen que estar sensibilizados y capacitados. Y un poco por la experiencia propia que también nos tocó desde ID4U, es el poder darle a todos los miembros de la empresa una capacitación y una sensibilización general sobre accesibilidad digital. Y a su vez tener capacitaciones técnicas y específicas según los perfiles de los distintos roles que conformen la empresa, la agencia o donde vayan a trabajar, sobre todo a los equipos que también como marketing y comunicación tienen la responsabilidad de generar las comunicaciones que salen hacia el mundo para contactar o para contar algo sobre nosotros, ¿sí? El solicitar pruebas de accesibilidad con usuarios es fundamental y les diría que es como uno de los primeros caminos que podemos tener como la necesidad imperiosa de estoy por empezar un proyecto nuevo, bueno, parte del roadmap del presupuesto, parte del roadmap de lo que tenemos que hacer como compromiso como empresa es empezar a incluir pruebas de accesibilidad como parte del proceso de desarrollo de un producto nuevo. Y la verdad que es muchísimo más económico además el incluirlos al principio del proyecto, porque hay veces es mucho más caro cuando tenemos todo el proyecto totalmente desarrollado y terminado, el incluir los estándares de accesibilidad a posteriori, que empezar a incluirlos como parte del proceso y realizar las pruebas con usuario a medida que el proceso va iterando y va avanzando en su desarrollo. Con lo cual, como clave les dejaría que la capacitación y la educación sobre accesibilidad y estándares es necesaria para cada una de todas las personas que forman parte de cualquier compañía. Y ahí como para dejarles un poco desde casa, nosotros estamos justamente en estos espacios tratando de sensibilizar, de educar internamente en esas de inclusión y de sostenibilidad que tenemos dentro de CASE y en muchos de los proyectos y capacitaciones que fuimos dando estos años también de la mano de Libertate. Tenemos este compromiso de poder apoyar y generar estos espacios y darnos presente en webinars como el que estamos en este momento el día de hoy. Así que con eso les dejo por cerrada mi parte. Si les interesa dentro de lo que es el blog de
de ahí compartimos muchas de las herramientas o esos tips, consejos que les traje en algunos slides para este tipo de temáticas. Muchas gracias, Vane. Bueno, como vemos es un camino La web, puede ser, disculpen, ¿no? y como vemos es un camino y bueno, vamos a compartir también esta presentación de Vane para que puedan tener ahí bien a la mano y seguir como profundizando y cada uno le servirá alguna partecita, ¿no? Según en cómo esté trabajando y desde dónde esté trabajando el tema. Así que ahora les voy a dar la palabra a María Álvarez Vicente, que es la directora ejecutiva del Consejo Publicitario Argentino, y luego también va a estar compartiendo este espacio Andrés Terrible, que ya lo acaban de conocer. Así que María, un placer que estés acá. Gracias, Bren, y gracias, Andy, al equipo de Libertate. La verdad que para el Consejo Publicitario Argentino es un placer contar con asesores aliados como Libertate. Para las que por ahí no nos conocen tanto o no saben cómo viene siendo nuestro recorrido, contarles un poquito que nosotros básicamente nos dedicamos a hacer comunicación de bien público, o sea que tenemos un primer objetivo que es sensibilizar a toda nuestra sociedad sobre determinadas temáticas que tienen que ver con el cambio de determinados hábitos o generar buenos impactos sociales. Pero también tenemos una misión muy importante que es trabajar por una industria de la comunicación con mejores prácticas, ¿no? Y decimos fundamentalmente una industria de la comunicación más inclusiva, más abierta a la diversidad. Y lo que nos dimos cuenta es que si bien trabajando como vinimos haciéndolo desde el año 2018 para ampliar las representaciones en la comunicación, sobre todo desde la cuestión de género, la cuestión de la diversidad, el tema de masculinidades, cuando llegábamos a pensar en términos de comunicación de todas nuestras causas, había algo que faltaba y que era justamente esta cuestión de la accesibilidad. Trabajamos muchísimo las representaciones, realmente les diría que los años 21 y 22 fueron muy intensos y también desde los comienzos de la pandemia, pero cuando empezamos a tomar nota de que la cuestión de la accesibilidad era algo que teníamos pendiente y empezamos a hacer una mirada crítica o un análisis de nuestras propias comunicaciones, nos dimos cuenta de la distancia con la accesibilidad que teníamos nosotros mismos. Por lo tanto, que era lógico que la industria, que claramente no tenía un propósito como el que teníamos nosotros, también lo tuviera. Entonces empezamos a cuestionar ese discurso nuestro de que nos imaginábamos que nuestras comunicaciones estaban dirigidas a todos y a todas, que queríamos que nuestros mensajes llegaran a una audiencia cada vez más amplia. Y claramente eso estaba obstaculizado por esta cuestión de la accesibilidad. Así fue como entramos en contacto con el equipo de Libertate y decidimos hacer un ciclo de webinars en el marco de lo que nosotros llamamos conversaciones CPA, que fue justamente introducir el concepto de comunicación accesible. Y realmente lo que surge en forma más clara y más importante es algo que recién mencionaba Gabriela anteriormente, bueno, más relacionada a la cuestión del e-commerce, pero que tiene que ver con cualquier espacio de comunicación, y es que la accesibilidad tiene que ser una perspectiva que esté desde el inicio, desde el momento cero, ¿no? Haciendo este análisis que les comentaba, un poco un análisis crítico de nuestras comunicaciones, nos dimos cuenta que difícilmente las comunicaciones que ya hemos hecho o las que tenemos, los mensajes que ya están preparados en formato de campaña o en formato de mensajes de radio o del soporte que sea, es muy difícil adaptarlos. Hay algunos que prácticamente es imposible. Con lo cual esta perspectiva tiene que estar desde el momento cero, y lo que nos proponemos nosotros es que las áreas creativas de las agencias, que las áreas de marketing incluyan esta perspectiva en el momento de hacer el brief, porque si eso no está en el brief inicial, luego, una vez que la idea surgió,
claramente es muy difícil cambiarla o reemplazarla o adecuarla. Así les decía que nuestro análisis crítico nos llevó a mirar nuestra última campaña, que justamente tiene que ver con un tema de discapacidad y que es la inclusión laboral de personas con discapacidad. Incluso en esa campaña tenemos problemas. Es una campaña de este año. Y es una campaña en la que estuvimos rodeada de muchas personas que trabajan por la discapacidad y por la promoción de la discapacidad. Incluso con esa campaña fallaron cosas. Entonces, se las quiero mostrar, pero se las quiero mostrar para que todos y todas podamos entender lo que vamos a mostrar. Por eso voy a hacer una especie de descripción previa de esta campaña, que sería lo que le falta. Le falta la audiodescripción. Vamos a ver en esta pieza a 5 personas que parecería que están trabajando. Una de ellas es una maestra con una discapacidad motriz. El segundo es un conserje de un hotel, que es una persona con discapacidad visual. Un operario que tiene un brazo, una prótesis en un brazo. Una ingeniera agrónoma que tiene una discapacidad física. Y una persona que trabaja en un taller mecánico con una discapacidad intelectual. Con esta información que yo les estoy dando y que de alguna forma debería haber estado incluida en esta pieza, entendemos que todas las personas podrían haberlo comprendido. También a esta pieza le falta en la traducción en lengua de señas, que por suerte la tenemos a Flor hoy acá y que va a poder acompañar una vez que empecemos a escuchar este texto. Lo vemos, Bren, y la compartimos. Lo que estás viendo no es real. Mi trabajo No es real. Yo no soy real. Crearon estas imágenes con inteligencia artificial, porque el 75% de las personas con discapacidad no consigue trabajo. Transformemos esta realidad. Asesórate sobre cómo contratar entrando en ahoradiscapacidad.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Bueno, simplemente mostrarles esta campaña, compartirles esta campaña para darnos cuenta que todos estamos en un proceso, ¿no? El proceso claramente no es sencillo porque las agencias de comunicación y publicidad, porque las áreas de marketing de las empresas todavía no tienen esta sensibilidad como para que cada proyecto que se inicia tenga este paradigma desde el momento cero. Y esa es nuestra tarea y nuestra misión. Con lo cual, lo que hicimos luego con el equipo de Libertate fue generar una guía de pautas y de pequeños tips que son como el inicio. Es como lo que deberíamos tener todos en nuestro escritorio, comunicadores y comunicadoras, para iniciar un buen proceso en cualquier mensaje que vayamos a construir. Y creo que acá el que mejor puede contar este proceso, porque lo vivió y lo hizo, fue Andy. Así que Andy, desde acá todo tuyo y muchísimas gracias por todos estos aportes. No, por favor, gracias a vos. No sé si soy el que mejor lo puede contar, pero voy a contarlo lo mejor que puedo, que es distinto. Tenemos 7 pautas para la comunicación que creo que pueden ayudar mucho. Voy a decirlas así de manera breve. Después ustedes pueden profundizar en la guía que pueden descargar. La primera tiene que ver con utilizar tipografías adecuadas. Muchas veces las personas que usamos lectores de pantalla tenemos algunas complicaciones con ciertas tipografías y puede ser que los lectores de pantallas se confundan o las malinterpreten y no las puedan leer. Lo mismo con algunos tipos de discapacidad visual, pueden tener confusión o quizás algún tipo de dislexia. En ese sentido, la tipografía tiene que ser la adecuada. En segundo lugar, comunicar y diseñar comunicaciones con lenguaje claro o lenguaje sencillo.
tiene que ver también con esto que les comentaba, que si bien hay personas con distintas diversidades cognitivas que pueden verse beneficiadas, también hay personas que por ahí por una cuestión idiomática o de no estar tan familiarizadas con el español en este caso, se pueden ver muy beneficiadas con las comunicaciones hechas con lenguaje claro o lenguaje sencillo. En tercer lugar, diseñar con contrastes adecuados ayuda muchísimo. Bueno, un poco Vane les dio algunas herramientas, así que retomo eso también, sobre todo para las personas con dificultades o con disminución visual o que tienen algún tipo de diversidad en la visión, algún tipo de daltonismo, etcétera. En cuarto lugar, tenemos la posibilidad de diseñar, de agregar descripciones a las imágenes. También se mencionó esto hace un rato. Creemos que el texto alternativo, desde lo personal, ya se los aclaro, me ayuda muchísimo, no solamente para trabajar y para acceder a la información, sino también esto puede utilizarse en las redes sociales, así que para mi esparcimiento, para el goce mismo de la vida en general, ayuda muchísimo. En quinto lugar, y acá agradezco y celebro la enorme humildad que tuvo María recién, diseñar contenido multimedia con todos los mayores recursos posibles. Entonces acá esto que marcaban recién de utilizar audiodescripción, de utilizar lengua de señas y todos los recursos que estén disponibles para el contenido multimedia siempre es importante. Em, Antes de terminar, también tenemos la posibilidad de las animaciones. Hay que tener cuidado con esto. Muchas animaciones pueden generar también confusión y molestia a personas que quizás tienen algún tipo de diversidad en cuestiones de algún trastorno del espectro autista, etcétera. Y por último, algo que también se ha mencionado siempre, lo mencionó Vane y lo mencionó también María recién, es tomar en cuenta, garantizar estándares de accesibilidad al momento de diseñar, por ejemplo, páginas web. Y esto lo digo porque una de estas dos cuestiones tiene que ver con tomar a la accesibilidad como una perspectiva, no dejarla para lo último, sino utilizarla como una perspectiva a adoptar. Y también de esto que es importante, de testear con personas usuarias que tengan discapacidad. Así que bueno, estas son algunas recomendaciones que me parece que les pueden servir y en las que pueden después seguramente, si están interesadas e interesados, profundizar. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Andy y María. Creo que para el poquito tiempo que a veces tenemos para abordar todos estos temas, me parece que quedó súper claro, como también por dónde podemos arrancar y la importancia, y también resalto la humildad de María, que me parece que eso también sienta un precedente desde que nunca estamos penalizando en estos temas. Sabemos que digamos que estos temas todavía no están en las currículas de los profesionales. Sabemos que uno lo tiene que ir buscando como un camino propio, pero también es como una responsabilidad ética y profesional, ¿no? Entonces, para eso también es que abrimos estas conversaciones y creemos como necesario también poder levantar la mano y decir, no sé de eso o estoy aprendiendo, y eso es más válido que no hacer nada. Así que creemos que ese es el camino y abrazamos, digamos, que se esté dando. Y bueno, ahora pasamos al último bloquecito que creemos que también va a ser muy rico, en donde Darío González, que es especialista en diseño de Nación Seguros, y Reinaldo Viano, que es el gerente de sostenibilidad de Nación, nos van a compartir un poco este camino profundo en accesibilidad web. Así que bueno, queremos escucharlos. Bueno, muchas gracias, Brem. ¿Compartís vos, Daro? Buenísimo. Bueno, nada, gracias a Libertate por invitarnos. Y bueno, le vamos a contar nuestro aprendizaje, nuestra experiencia que vivimos. Para arrancar y darle un poco de contexto a esto, queremos decir que la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social, y el seguro como una actividad que permite la estabilización de la economía, se le atribuye el rol social de mutualizar los riesgos que enfrenta la sociedad. O sea, en la actualidad tenemos la obligación de llevar ese rol a múltiples comunidades que hoy no tienen acceso al seguro. De eso nos venimos dando cuenta hace bastante. Y sumando a ello, el seguro tiene que ser el motor que promueva la inclusión y el cambio productivo necesario para detener el cambio climático. Bueno, acá en la imagen del primer slide pueden ver que se ve una mano que viene a dar soporte a una familia representada en una guirnalda de papel, y esa es nuestra imagen representativa para los seguros inclusivos que lanzamos en septiembre de este año.
Conectado con esto, con la necesidad de tener seguros inclusivos, de ofrecer seguros inclusivos como tal, si querés dar o pasar a la próxima, está conectado también como con una realidad del negocio. Esto que Vanessa hablaba de las realidades del negocio, cómo influye esto. En la Argentina, los seguros tienen un desafío hace muchas décadas de poder ampliar en lo que se denomina en la jerga la penetración, que técnicamente es la prima que vende la facturación sobre el PBI total de Argentina. O sea, ahí hay una imagen en donde se ve cuál es la media a nivel LATAM de cuál es ese indicador de penetración, y la Argentina, que está hace muchos años por debajo de esa línea. En la imagen se ve desde el 2002 al 2022. En criollo, lo que hay que ampliar es la confianza y la aceptación y la utilidad de los seguros en toda la sociedad. Entonces, teniendo en cuenta esa necesidad, tenemos que explorar nuevas oportunidades e intentar llegar a toda la sociedad. Una forma de lograr semejante desafío es mediante la accesibilidad justamente de la información. Ahí sí que les pasa a Daro. Y en este slide les voy a contar un poco cómo empezó el proyecto de accesibilidad web en Nación Seguros. Como símbolo de ella hay una imagen de una lamparita rodeado de papeles abollados. En 2021, Nación Seguros comenzó a gestionar la sostenibilidad formalmente, creando un área, y nos comprometimos a hacerlo con total autenticidad y vanguardismo. En el inicio de la gestión que tuvimos, se cruzó con la finalización de un proyecto de actualización de la página web de Nación, y me sumaron a una de las reuniones para consultarme con qué contenido íbamos a comenzar esa sección de la web. Bueno, en el afán de cumplir con los principios estos mencionados, que le dije, de autenticidad y vanguardismo, rechacé varias de las opciones y propuse comenzar con hacer una web accesible. O sea, si realmente queríamos trabajar la sostenibilidad de fondo, hacer una web accesible. Bueno, obviamente todos se sorprendieron. También hay mucho desconocimiento en esto. O sea, yo sabía que teníamos una ley de accesibilidad web desde el 2010, bajo la ley 26653, porque en 2019 se había publicado la reglamentación de esa ley, y yo a nivel laboral venía conectado justo con la Oficina Nacional de Tecnologías de Información por otros trabajos que venían haciendo. Con el fundamento de que para contar hay que hacer, empezamos este proyecto, y también a tener en cuenta que muchas veces el hacer lleva mucho más esfuerzo de lo que es visible. Y esto sucede cuando no solo lo haces solo como una capa, como dijo Andy al principio de la charla, ¿no? Entonces ahí los dejo con Daro, que les va a contar técnicamente cuál fue el camino que recorrimos y un par de aprendizajes que tuvimos. Gracias, Rey. Bueno, muchas gracias a todos, al equipo Libertate. Yo voy a contar un poquito sobre este proyecto de accesibilidad web que mencionaba Rey, y vamos a empezar con ¿qué es la accesibilidad web? Que bueno, ya lo habrán mencionado Andy, Vanessa también. La accesibilidad web es la práctica inclusiva de garantizar la accesibilidad a los sitios web, y que las herramientas y las tecnologías estén diseñados y desarrollados para, y acá hago énfasis, todas las personas, que lo mencionó Andy, luego lo mencionó Vane. Creo que es importante hacer foco en eso, para que todas las personas puedan usarlas. Ahora voy a mencionar algunos puntos claves que nos sirvieron muchísimos para este proyecto, para que nuestro sitio web sea accesible. Voy a empezar mencionando uno por uno y dando una descripción de cada uno. Bueno, contenidos multimedia, en primer lugar. Es recomendable describir las imágenes de forma clara, concisa, mediante texto alternativo. Reitero que esto ya lo mencionaron. Incorporar subtítulos, locución y lenguas de seña en lo que es contenido multimedia. Por ejemplo, al usar el atributo Alt, el lector de pantalla te menciona qué es lo que se describe en la imagen. En segundo lugar, botones y enlaces. Escribir enlaces predictivos y botones con texto descriptivos facilita que las personas conozcan de antemano el contenido que pueden acceder y las acciones que se pueden llegar a realizar. Es importante verificar si funciona el botón y el enlace de saltar al contenido principal.
En tercer lugar, formularios. Este es un punto muy importante, ya que requiere mucha interacción en los sitios web. Si un formulario es accesible, tiene que tener una estructura ordenada, una descripción en cada elemento y las instrucciones claras. Por ejemplo, los asteriscos con aclaraciones o textos explicativos funcionan mejor si están siempre al principio del formulario. Bueno, este es un punto importantísimo, que lo fueron mencionando mis compañeros y compañeras previamente. Tipografías claras, legibles, con tamaños adecuados y colores que contrasten. Esto para facilitar la lectura y también la comprensión. Por eso acá decimos las frases cortas y palabras de uso frecuente facilitan la comprensión en la lectura. Y acá un tips, separar el texto de los párrafos en un interlineado. Por lo general se recomienda que sea de 1.5 para optimizar la lectura. El color también, súper importante, ayuda mucho a lograr un buen contraste y obtener una buena legibilidad del sitio web. Y también sirve para transmitir un mensaje o cierto contenido según el tema. Por eso es muy importante el color. Y por último, el código, que esto ya es algo que no se ve en un sitio web, sino que está por detrás, pero es sumamente importante, más que nada para las personas que utilizan un lector de pantalla. Una estructura web ordenada en distintos niveles y temáticas facilita que los lectores de pantalla puedan ir describiendo el sitio web sin generar ninguna confusión. Bueno, ahora lo que voy a hacer es mostrar algunos ejemplos de nuestro proyecto, mostrando el antes y el después, para que vean cómo fue cambiando la accesibilidad. Bueno, acá vemos una portada de lo que es el sitio web de Nación Seguros, la portada del producto seguro de bicicletas, en donde hay una imagen de fondo de una chica con una bicicleta, con bajo contraste en relación al título y en relación al botón. Ahí voy mencionando cada uno de los puntos. Por ejemplo, el título. Tiene buen tamaño, pero no es legible. Además, la etiqueta, que esto ya es código, H1, tiene la etiqueta H1 y luego lo que sigue, en lugar de ser párrafo, es una etiqueta H4. Eso, la jerarquía es incorrecta. Contenido multimedia, la imagen. No se utiliza atributo alt. Esa imagen no tenía atributo alt, por ende, el lector de pantalla te iba a decir una imagen sin descripción. El color del botón, falta un contraste adecuado entre lo que es el texto y la imagen de fondo. Y ahora vemos el después. El título contiene la etiqueta adecuada, H1. La siguiente descripción es P, una etiqueta P que es de párrafo, entonces es un código correcto. El contenido multimedia contiene el atributo alt, por lo que el lector de pantalla te puede describir qué es lo que se ve en la imagen. Y además se agrega un icono que sirve como para identificar en dónde estoy ubicado. Y por último, en este ejemplo, el botón, bueno, la imagen de la portada de fondo tiene una capa oscura que permite lograr un contraste adecuado entre lo que es el botón o el texto y la figura de fondo. Y el botón también lo mismo, el botón en sí tiene un color sólido con un texto blanco, que esto también cumple con lo que es el contraste necesario. Otro ejemplo. Esto es una sección del sitio, nuestro sitio como estaba anteriormente, donde podemos ver que el contenido multimedia tampoco tenía el atributo alt. Hay un título H1, que este título es incorrecto porque debería tener una etiqueta H2, porque el principal era el de la portada que vimos anteriormente, este.
y se recomienda que haya un título H1 como jerarquía por cada página del sitio web, para respetar las jerarquías. Y bueno, y el listado a continuación no tiene un tamaño de texto adecuado, por lo que dificulta la lectura. Este es el después. La imagen tiene un atributo alt. El código tiene una etiqueta adecuada, que puede ser H2, y luego continuar con H3, H4 o H5. Y el texto, el párrafo, tiene un tamaño adecuado. Por lo general se recomienda que sea un tamaño de 16 o 17 píxeles para web, de escritorio, y 18 o más para mobile. Y bueno, y a esto lo acompañan una serie de iconos, bullets, que también ayudan para la lectura. Otro ejemplo, también una sección que muestra beneficios. El texto tiene una etiqueta H2 que es correcta, pero bueno, no se destaca porque no tiene un contraste adecuado, y el párrafo tiene la etiqueta incorrecta porque en lugar de ser P, tiene un H3, y eso dificulta para lo que te cuenta el lector de pantalla. Y abajo que vemos los bullets, bueno, es poco legible. Para párrafos, por lo general, se recomienda utilizar tipografía sans serif, o sea, que no tengan el serif, y que son mucho más legibles cuando hay un bloque de párrafo grande. Y además, el tamaño de lo que es estos puntos compite con lo que es el título. Es como que se pierde lo que es la jerarquía de cada uno. Y además falta gráfica como para acompañar al texto. Vemos el después. La etiqueta es correcta, el título destaca, o sea, es mucho más visible, no solo que es visible para las personas que lo pueden ver, sino que también tiene la etiqueta correcta, que es lo que te describe el lector de pantalla, al igual que el párrafo. Y los puntos de abajo, bueno, tiene un texto legible, la tipografía adecuada, y además acompañan, que esto lo mencionaba también creo que Vane o Andy, iconografía a cada uno de los beneficios. Bueno, un ejemplo más sobre un formulario del sitio web anterior. Acá, si bien la jerarquía H3 puede utilizarse, al ser una lista siempre se recomienda que se utilice párrafo, es decir, una etiqueta P en el código. Y los formularios, el label, que es la descripción arriba del formulario, está oculta, por lo que el lector de pantalla no te lo describiría. Y además, a este formulario le faltaría lo que es el atributo de completado que perjudica la accesibilidad. Y el color claramente carece de contraste entre lo que es el texto y el fondo. Y en el después, bueno, ya vemos que en el bloque ya hay otro contraste, contiene la etiqueta de párrafo, y en lo que es el formulario se le agrega el label arriba para que el lector de pantalla lo pueda identificar, y se oculta el placeholder, y los campos, bueno, tienen un atributo de autocompletado para beneficiar la accesibilidad. Y el color también para obtener un buen contraste. Bueno, ahora vamos a ver un punto más, que es sitio web responsive, que esto es muy importante para la accesibilidad. Más que nada para crear un contenido que pueda ser utilizado en diferentes plataformas sin perder su información y su estructura. Es necesario tener un sitio 100% responsive y mostrar el contenido aprovechando al máximo las pantallas de los dispositivos, ya que son dispositivos con una pantalla muy angosta. Es importante aprovechar al máximo esa pantalla. El tamaño de la tipografía, como lo mencioné hace un rato, tiene que ser el adecuado y legible. Y por último, es muy importante utilizar colores que contrasten
porque puede suceder de que estoy en el exterior en un lugar donde me da la luz solar y si no tengo bajo contraste, voy a tener una lectura muy difícil. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daro y Reinaldo. Bueno, creo que, Daro, si querés dejar de compartir pantalla. Y bueno, creo que me da orgullo escuchar y ver como poder tener también como un antes y un después de a veces que la accesibilidad es como muy intangible, ¿no? Entonces agradecemos también la generosidad de acá del equipo de Nación Seguros de compartirnos justamente como, bueno, qué fue lo que puntualmente fueron acomodando y tal vez sabemos que hay mucha diversidad de asistentes acá, entonces algunos manejen más o menos qué es un H1 o un H4. Pero que ojalá también sea un incentivo para explorar y seguir profundizando en esto. Y creo que lo que quería como para cerrar es dejar como plantada esta semillita que ojalá que se hayan llevado un poco la diversidad que tratamos de mostrar de lo que implica la accesibilidad, ¿no? Como que Vane lo trabajó más desde una cuestión de más de integral y de cómo una agencia y focalizada también en e-commerce puede como trabajar y en qué puntos tiene que hacer foco, digamos, para que esto ocurra. Después, bueno, María, desde el Consejo Publicitario, creo que pudo como también plantar esa semillita para que empecemos a tenerlo en cuenta, ¿no? Y aunque sea, como también decía Andy, esto es incremental, entonces podemos empezar a proponernos objetivos alcanzables y chiquitos, pero que esto empiece a ser como un tema a trabajar. Y bueno, y después este ejemplo como más concreto de lo que es la accesibilidad web, porque también muchos repetimos qué es la accesibilidad web, pero después no sabemos qué es, entonces también nos cuesta explicar y contagiar a otros y a otras. Así que un poco el espíritu de este webinar era como poder eso, llevarnos distintas perspectivas que nos permitan habilitar distintas conversaciones. Así que bueno, sabemos que estamos unos poquitos minutitos pasadas de la hora que habíamos prometido, pero agradecemos que estén acá. Y bueno, ahí Gaby también va a por el chat pasar una breve encuestita de retroalimentación, sobre todo porque tenemos la intención de seguir abriendo estos espacios de conversación, así que todo lo que puedan sumar y comentar es súper bienvenido. Y bueno, y esperamos que lo hayan disfrutado y que este 3 de diciembre sea la excusa para hablar de esta temática, pero ojalá que, digamos, sea un tema de agenda y de trabajo todos los días en cada una de las mesas que ocupen. Así que un abrazo y gracias por estar acá.